queremos contar con las visiones de diferentes expertos. Y bueno, por eso están aquí con nosotros Gloria Cugat, subdirectora general de Inspección y Control Agroalimentario del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña. También nos acompaña Ricard Celorrio, él es dietista nutricionista del Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Universitat de Barcelona. Carmen Gasull, ella es periodista especializada en gastronomía y alimentación. Elena Calvo, responsable de proyectos de sensibilización de Too Good To Go. Carlos Herroz, Chief Marketing and Communication Office en Veritas. Javier Rubio, Quality Management Manager de Nestlé, y Lidia Casanova, que es Digital Strategic en Atrevia. Muchas gracias a todos los que habéis hecho este esfuerzo de acompañarnos en el día de hoy. Como comentaba, esta campaña esta campaña de la Unión Europea pretende concienciar sobre la ciencia que hay detrás de los alimentos y que todos, desde las diferentes instituciones, empresas, organismos, pueden contribuir a que la ciencia que hay detrás de todo, y los científicos, todo el trabajo que hay detrás de la alimentación, de los alimentos que consumimos cada día, pues que realmente sea conocida y que las fuentes que recibe las fuentes que utiliza la población para recibir toda esta información, pues que sean las idóneas. Esta campaña es el segundo año que se lleva a cabo y se lleva de forma simultánea en toda la Unión Europea. Los objetivos son, pues, reflexionar, que los consumidores pues, puedan reflexionar sobre las selecciones que hacen de los alimentos para que tomen también pues, decisiones mejor informadas. Y bueno, el porqué de estas campañas es porque realmente pues, hay mucha desinformación sobre todos estos temas, no siempre los que más saben son los que más hablan. Y bueno, pues con todo esto se llevó a cabo un estudio de escucha social sobre estos temas que luego presentará mi compañera, y para ver un poco cómo podemos hacer para llegar de una mejor forma a los consumidores. Los temas más importantes que se van a tratar este año dentro de esta campaña pues va a ser desde los aditivos alimentarios, la sostenibilidad, los nuevos alimentos, los novel food, también pues los contaminantes, por supuesto, las enfermedades que son transmitidas a través de los alimentos. Todos estos temas son más o menos comunes en todos los países, pero hay en algunos países que, o sea, según qué país, pues se eligen unos como prioritarios, y en España el tema del desperdicio alimentario pues es muy importante. Esta campaña, impulsada por la EFSA y también en España como punto focal la ESAN, lo que pretende es también que haya la máxima posible difusión a través de diferentes stakeholders, es decir, que ayuden a amplificar la campaña, pues los que sí que saben de estos temas, pues profesionales de la salud, divulgadores, por supuesto medios de comunicación que estén bien informados sobre estos temas, y por supuesto pues también las instituciones que son expertas y que trabajan en temas de seguridad alimentaria y alimentación. Esta es la web de la campaña, si os queréis sumar a ella o hacer difusión, y también, por supuesto, del acto, pues este es el hashtag que habría que utilizar, EUChooseSaveFood. Y en este enlace se puede ver información ampliada sobre cada uno de los temas que hemos ido hablando. Y además hay una serie de visuales que, si queréis, podéis también utilizar en vuestras redes, y que están tanto en español como en las lenguas las lenguas oficiales en España. Estos son en catalán, aún no están en la web, pero os podemos pasar ya el enlace y en breve estarán también subidos. Se trata también que, bueno, pues cada una de las zonas principales pues que hagan suya también la campaña, y que entre todos le demos la mayor visibilidad posible.
y os pido que me acompañéis, no, vosotros, Carme, Gloria y Ricard, para conversar un poquito con vosotros sobre estos temas. Voy, si quieres sentarte aquí, Gloria, Ricard y... Perfecto. Y bueno, voy a hacer una breve presentación de Gloria para que, a partir de aquí nos conversar un poquito sobre este tema. Gloria Cugat Puyol es licenciada en veterinaria por la Universidad de Barcelona, diplomada en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad y diplomada en Seguridad Alimentaria por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Gestión Pública por ESADE y ha trabajado en el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, donde ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el ámbito de la seguridad alimentaria. Muchas gracias por estar con nosotros. Si quieres, ahora nos cuentas tú un poco más para no entretenernos. Y bueno, nos gustaría primero empezar contigo, que nos comentaras cuáles son las principales iniciativas impulsadas en Cataluña para prevenir y reducir y evitar este desperdicio alimentario y qué campañas son más efectivas para concienciar a los consumidores. Vale, pues primero de todo, buenos días, gracias por invitarme a este evento. Todo lo que sirva para comunicar todo lo que se está haciendo y promover la alimentación segura, saludable y sostenible es uno de los objetivos del departamento en el que actualmente trabajo. Trabajo en el Departamento de Acció Climàtica, Alimentació y Agenda Rural. Soy la subdirectora de Inspección y Control Agroalimentario y también llevo la subdirección de Innovación y Transferencia. Y entre mis funciones está precisamente impulsar la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que es una de nuestras prioridades como gobierno. Todo esto, ¿por qué? ¿No? Pues los datos son evidentes, ¿no? Un tercio de los alimentos que se producen en el mundo con destino al consumo humano se acaban desperdiciando y eso es un reto que si no trabajamos todos juntos para solucionarlo, pues difícilmente lo conseguiremos. Y por eso es uno de los objetivos de nuestro departamento. ¿Y cómo lo estamos abordando? Pues de la única manera que creo que se puede abordar, ¿no? Que es intentando que sea de una manera transversal, de una manera holística, multidisciplinar, implicando a todos los agentes, es decir, tanto a las autoridades, que tenemos nuestro papel, como el sector agroalimentario y, por supuesto, también pues, la sociedad civil, ¿no? Entonces, tenemos una estrategia que se llama Aprofitem els aliments. En esta estrategia trabajamos en 5 grandes ámbitos de trabajo. Uno es conocimiento, es decir, queremos saber exactamente qué pasa en nuestro territorio y en esta línea pues, trabajamos con los centros de investigación para conocer nuestros datos, ¿no? De qué estamos perdiendo y desperdiciando en Cataluña. El segundo ámbito de trabajo es el tema de la sensibilización. Hacemos actuaciones de sensibilización y participamos en todas las actuaciones de sensibilización, por eso estoy hoy aquí. De hecho, mi objetivo hoy es que mucha gente seáis conscientes del problema y os suméis de manera activa a nuestro objetivo. El tercer ámbito de trabajo es el de promover acciones de prevención y dar instrumentos al sector para que puedan trabajar en esta línea. Y aquí pues colaboramos haciendo guías para facilitarles el trabajo, etc. Y el cuarto ámbito es la regulación. Nosotros somos administración pública y por lo tanto tenemos este rol. En esta línea sí que querría destacar que Cataluña fue pionera en publicar una ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario que se aprobó por unanimidad en marzo del año 2020. Es una ley pionera porque por primera vez tiene esta visión de la prevención y además de abordar el problema a lo largo de toda la cadena, desde la producción primaria hasta los ciudadanos, cada uno de nosotros en nuestras casas. Y por último, el ámbito de la gobernanza, ¿no? Ya he dicho que este es un problema complejo, es un problema que sucede a lo largo de toda la cadena
y por lo tanto si no nos implicamos todos los agentes de toda la cadena y de toda la sociedad, pues, y nuestro trabajo es promover ese punto de encuentro, lideramos una comisión interdepartamental, estamos en contacto con los sectores, bueno, pues para entre todos encontrar una solución. Iniciativas, me preguntas iniciativas, es que por suerte hay muchísimas, ¿no? Ahora veo a Elena, por ejemplo, tenemos la suerte de que este problema, yo creo que desde que se destapó en 2010, 2011, impactó a mucha gente y mucha gente decidió ponerse a trabajar. Y tenemos, pues en Cataluña tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Pues, no sé, la Fundació Espigoladors, por ejemplo, que hace un gran trabajo a nivel de campo, ¿no? de sensibilizar sobre el problema de campo. Tenemos los bancos de alimentos, ahora mismo hay una exposición, por ejemplo, en el Palau Robert sobre, bueno, pues todo aquello que no nos comemos, ¿no? Y la necesidad de recordarnos, ¿no? Que hay mucha gente que no, por desgracia, no tiene acceso a una alimentación saludable y ahí estamos todos interpelados. Más ejemplos, pues es que es peligroso, porque siempre te dejas, esta pregunta es trampa, porque siempre te dejas cosas. Tenemos también aquí en Cataluña la plataforma Aprofitem els Aliments, es una plataforma de entidades sociales y ciudadanos que de manera individual y organizaciones pusieron sobre la mesa y en la agenda política el problema y creo que están haciendo un gran trabajo. Organizaciones que, yo qué sé, instituciones, el Ayuntamiento de Barcelona el año pasado hizo el año de la alimentación saludable y sostenible. Desde el departamento tenemos el plan del PEAC, ¿no? la Estrategia Alimentaria de Cataluña, donde también este es uno de los problemas que evidenciamos. O sea y me estoy dejando muchísimas, o sea que quede claro que por suerte es un tema en el que hay mucho activismo y mucho compromiso. ¿Y son eficaces? Yo creo que sí, porque hoy estamos aquí, o sea, y os habéis acordado de poner dentro de los temas de seguridad alimentaria, os habéis acordado también de destacar el tema del desperdicio. Hay una ley ahora mismo, un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Es un tema que yo creo que por lo menos todo el mundo ha tomado conciencia de que hay este problema. La solución todavía tenemos que trabajar y todavía tenemos recorrido, por eso tenemos que seguir apostando por invertir, ¿no? y por tomar medidas todos. Para impulsar el consumo, un mayor consumo de productos sostenibles, ¿cómo es la colaboración público-privada? ¿Cómo debería ser? Bueno, yo creo que lo fundamental siempre en la colaboración público-privada es, primero, que compartamos el objetivo. Yo creo que en este caso está claro. O sea, todos tenemos claro que esto no puede ser. Primero, por motivos éticos, por supuesto, y luego también las empresas, que es su obligación, también por motivos económicos. O sea, no tiene ningún sentido que tiremos alimentos y desde el punto de vista del productor igual. Y además no es un tema solo, es un tema también de que no solo tiramos alimentos, sino que tiramos todos aquellos recursos que hemos invertido para producirlos. Agua, suelo fértil, generación de CO2, o sea, todos los recursos que están detrás también los estamos tirando y creo que en este contexto que estamos de cambio climático, nunca mejor dicho, no sé, pero esto es un horno, ya lo digo. Aquí no, pero en la calle sí, creo que es un problema, ¿no? que está claro que estamos todos interpelados a buscar una solución. Y dentro de las soluciones hay que ir por la innovación. ¿Qué papel juega la innovación, la economía, bueno, la investigación y la economía circular en conseguir optimizar más o aprovechar más los alimentos? Pues evidentemente la innovación es fundamental, ¿no? La innovación y la investigación asociada a poder desarrollar innovaciones son fundamentales. Por eso la academia pues es muy importante que se implique también en este tema y que haya líneas de investigación en esta línea.
La bioeconomía circular evidentemente es fundamental también, pero a mí siempre me gusta poner el énfasis en la prevención. Es decir, por supuesto que tenemos que aprovechar aquellos subproductos que generamos e intentar evitar que productos que podrían ser aptos para el consumo humano finalmente no acaben en la cadena alimentaria. Pero aparte de aprovechar estos subproductos, yo creo que debemos hacer todos el esfuerzo de focalizarnos en la prevención, es decir, todas aquellas innovaciones que nos permiten minimizar esa generación de subproductos que a veces se olvida, ¿no? Y nos focalizamos solo en cómo podemos aprovechar mejor lo que sobra. No, intentemos que nos sobre también. Entonces, yo creo que eso es importante reivindicarlo, pero por supuesto la innovación es fundamental para conseguir esa transformación. ¿Y por qué crees que aún se va, después de todos los esfuerzos que se están haciendo, que parece que cada vez están más concienciados, porque aún se va tanta comida a la basura, no se valora lo suficiente? ¿Qué más sí, podemos hacer? Yo creo que nosotros, si te fijas, nuestra campaña es aprovechemos los alimentos, porque creemos que el gran problema es que debemos recuperar el valor de los alimentos. Hemos conseguido producir alimentos de una manera tan eficiente, tan segura, a pesar de los problemas que por supuesto siguen habiendo, y de una manera tan eficiente desde un punto de vista también económico, que al final el consumidor está tan alejado de saber qué es todo el trabajo que hay detrás de cada alimento que compramos, que nos pensamos que encontrarnos un lineal de un supermercado lleno de productos es normal, pero es que eso cuesta mucho y quiere decir que hay muchas familias detrás que están trabajando, produciéndolo, muchos recursos que se han invertido para producirlos, otros señores que los han transportado, otros que los han transformado con toda una ciencia y una tecnología para que puedan llegar hasta este lineal de la mejor forma, unas empresas de distribución que cada día tienen unos sistemas logísticos impresionantes para que nosotros podamos tener acceso a eso. Entonces, bueno, pues nos da la sensación de que una barra de pan, 60 céntimos, 80 céntimos, €1, porque esto está subiendo, señores, y de una manera muy preocupante, pues si no me lo como no pasa nada, ¿no? Y sí que pasa, porque hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchos recursos detrás, ¿no? Por lo tanto, hay que recuperar el valor de los alimentos y eso se recupera conociéndolo, ¿no? Porque dice aquello, quiero aquello que conozco, ¿no? O soy capaz de valorar aquello que conozco. Y por eso desde el departamento estamos trabajando ahora en una iniciativa que se llama Canal Aliments, en el que precisamente lo que queremos es dar a conocer todo lo que hay detrás de los alimentos, es decir, todo ese trabajo que hay por parte del sector agroalimentario, todas las bondades, las propiedades y las características de los alimentos, porque estamos seguros que cuando la gente tome conciencia del valor que tienen, pues seguramente será más fácil que en ese momento de decidir lo tiro no, espérate. Vamos seguir concienciando. Pues muchas gracias, Gloria. Vamos a pasar ahora a ver un poco la opinión de Ricard. Ricard Celorrio es graduado en Nutrición Humana y Dietética. Los nutricionistas tenéis mucho que decir en este ámbito. Él es especializado en conducta alimentaria, máster en seguridad alimentaria por la Universidad de Barcelona, máster en salud pública, doctorando en ciencias de la alimentación y especializado en sostenibilidad alimentaria. Y bueno, es docente en diversidad de género y salud de los grados de medicina y ciencias biomédicas. Ha sido presidente de la Federación Española de Dietistas Nutricionistas y varias otras cosas más que luego si quieres nos comentas tú. Vamos a pasar, queríamos saber tu opinión entre tanta información, que nos des unas pistas, cómo conseguir que la información veraz llegue a los consumidores. Bien, pues primero todo agradecer el poder estar aquí hoy con vosotras y vosotros.
Y nada, ya has comentado un poco lo que es mi currículum. Yo, como para destacar alguna cosa más, he estado trabajando estos últimos meses para la Comisión Europea dentro de una entidad que se llama el EIT Food, el Instituto de Innovación y Tecnología de Sección de Alimentación, que lanzó una campaña para intentar hacer que las voces de las nuevas generaciones se oigan en todo el tema de la legislación y en relación a la sostenibilidad alimentaria y la transformación de los sistemas alimentarios europeos. Entonces, pues lanzó esta campaña de los Future Food Makers, que teníamos como objetivo redactar un documento, un manifiesto, que se llama Menu for Change, el menú por el cambio, donde tratábamos, ¿no?, un poquito todos los aspectos que creíamos desde nuestro punto de vista de la generación Z, que se llama, los cambios que necesitamos o que creemos que necesita el sistema alimentario europeo. Y de hecho hablábamos un poco también, comentaba Gloria en el manifiesto, sobre el tema del true cost accountability, del valor real que tienen los alimentos, que a veces es una cosa que el público no percibe, porque muchas veces no tiene manera de acceder a ello. Entonces creo que esta iniciativa del canal de alimentos puede ser una muy buena herramienta para poder hacerles llegar esta información de manera sencilla y fácil a todos los consumidores. Entonces me comentabas cómo hacer llegar la información veraz entre tanta desinformación. Exacto. Sí, cuando me pasaste las preguntas estábamos en la época de la sobreinformación. Yo creo que no es sobreinformación porque no sé si se puede estar realmente sobreinformado en algún momento, ¿no? Es lo que has dicho hoy, lo de desinformación o mala información. Yo opino que, y intento aplicarlo en mi vida, en mi día a día, el estar siempre informado, es estar siempre formado. Nunca creo que se puede estar demasiado formado en alguna cosa, ¿no? Entonces es esto, la desinformación. Hay muchos canales abiertos donde puedes acceder a información y tienes que saber aplicar un filtro para saber si es una información veraz, basada en la evidencia, y esto el público general puede ser una tarea difícil. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues intentar hacer comunicación y difusión desde entidades de reconocido prestigio para que el público sepa dónde está esta información veraz, sepa dónde puede ir a buscarla y que no se quede con el primer TikTok que vea de un influencer. Te vamos a pedir ejemplos. Ejemplos de fuentes veraces. De fuentes supongo. veraces, de divulgadores veraces. Danos consejos. A ver, estamos en la época de las redes sociales y supongo que de cara al público joven, que es el que más tengo yo acceso, supongo, es la primera fuente de información que van a buscar. Entonces, aquí sí que hay las redes sociales, el mundo de las fake news, la fake information. Entonces, hay personas que, bueno, se las llaman muchas veces influencers, pero a mí me gusta tener referencers en vez de influencers. Entonces, para mí, algunos referentes que están en redes sociales podrían ser personas como Aitor Sánchez, que es dietista nutricionista también y tecnólogo de los alimentos y divulga sobre alimentación, salud, y ahora se está centrando mucho en sostenibilidad. Yo, bueno, de momento creo que me puedo incluir como grupo de personas jóvenes, pero a mí me gusta mucho el papel, la lectura. Entonces, Aitor también publica algunos libros. De hecho, he publicado hace poco un libro que se llama Tu dieta puede salvar el planeta, que se centra en esto, en el impacto ambiental que tiene la producción de alimentos y cómo tenemos que cambiar toda la cadena alimentaria, no solo la producción, pero también el consumo. Aquí estamos todos implicados, no solo los que producen alimentos, sino también nosotros como consumidores. Tenemos que tener muy claro que cada día nos los podemos votar con nuestro tenedor a la hora de ir a comprar. Podemos estar haciendo elecciones más saludables y sostenibles que impulsen o que provoquen algún tipo de cambio en las instituciones, ¿no? Y a nivel internacional, ¿algún referente que...? A nivel internacional, como persona física, o institución. No te sabría decir ahora una persona que se... Bueno, obviamente, en materias de sostenibilidad, Greta Thunberg es una comunicadora, aunque muy jovencita, muy buena y con un impacto muy, muy grande a nivel mundial. Pero, por ejemplo, entidades como el EUFIC,
que es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la comunicación en alimentación, seguridad alimentaria y sostenibilidad. Hace de divulgación en toda esta materia de sostenibilidad alimentaria de una manera muy clara, muy fácil para todos los públicos y de una manera atractiva, que es una manera de poder captar la información fácilmente y atraer también a los receptores de esta información y que lo puedan comprender. ¿Cómo ves? Has hablado mucho de los jóvenes y la investigación no es fácil y la investigación de los alimentos tampoco. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu percepción sobre cuál es el momento y qué se puede hacer para promover esta investigación que hay detrás y que es necesaria para que los alimentos, para consumir mejores alimentos más sostenibles y que los podamos comprar todos? ¿Cuál es el momento? El momento siempre. Siempre tendríamos que poder estar dispuestos y que sea accesible el meterse en investigación. Como decía Gloria, también el mundo de la academia es muy importante aquí para generar una evidencia científica sobre la cual poder construir la legislación, la difusión, la comunicación. Yo ahora estoy con el doctorado, por ejemplo, y me estoy estoy especializando sobre todo en el doctorado en la línea de la sostenibilidad alimentaria. Ya no solo la parte del impacto ambiental que tiene la producción de los alimentos, sino también la parte más social y económica que también está dentro de lo que es la definición de dieta sostenible y de sostenibilidad alimentaria de la FAO. La FAO, cuando habla de sostenibilidad alimentaria, habla del impacto ambiental, pero también de la accesibilidad, de la salubridad, la asequibilidad, o sea, materias más antropológicas, sociales y económicas, no solo la parte de nutrición y salud. Entonces yo creo que es muy importante que la gente joven se gradúe y pueda acceder a programas de doctorado, de investigación, para poder estar generando esta evidencia que aún nos falta, porque sí que hay cosas. Desde 2010, esta última década, se ha ido generando mucha literatura científica en este campo, pero aún nos queda mucho recorrido por hacer. Y desde aquí, si hay alguna persona joven mirándonos desde su pantalla, de verdad que le animo a embarcarse en esta aventura que es la investigación sobre ciencias de la alimentación. Gracias, Ricard. Ahora tenemos con nosotros a Carme Gasull. Ella es periodista especializada en alimentación y gastronomía y colabora en diversos medios de temática agroalimentaria, entre ellos el portal gastronomistas.com, del que es cofundadora. Asimismo, pues es moderadora y presentadora habitual pues de charlas, ponencias, demostraciones culinarias en ferias. También ha escrito varios libros, ha participado en capítulos de libros muy, muy interesantes sobre gastronomía. Bienvenida, gracias por darnos tu visión también. Y bueno, igual, cuéntanos cómo ves el tema también desde tu punto de vista. Decías, yo no sé mucho de seguridad alimentaria, pero seguro que sí, que en tu día a día, pues también a la hora de comunicar sobre ello, pues hay temas que bueno, es muy amplio este aspecto y que desde los periodistas, sobre todo también los especializados en gastronomía, tenéis mucho que contar al respecto. Y también pues eso, sabemos que te gusta mucho todo lo que es la ciencia también detrás de los alimentos. Cuéntanos, pues eso, si opinas que es todo el tema de los alimentos, la cocina, la gastronomía, es una oportunidad también de llevar la ciencia, ¿no? a un público que, pues eso, que tal vez no se haya interesado por ella. Por la ciencia y sin embargo a través de la cocina se les puede transmitir conceptos muy importantes. Cuéntanos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de aprender y de anotar, porque la verdad es que discrepo un poco con Ricardo en algunas cosas, estoy de acuerdo en muchas otras, pero yo creo que sí que existe la sobreinformación y por consecuencia la desinformación, ¿no? La fake news, como tú comentabas, los bulos, los mitos, ¿no? Que corren como la pólvora por las redes sociales o incluso en el boca a oreja, ¿no? Yo comentaba un poco esta inquietud de salir de mi zona de confort, porque sí que es verdad que se habla mucho de gastronomía y de alimentación y de nutrición incluso, pero no tanto de seguridad alimentaria.
esta es mi opinión. El verano, con el calor, la época estival, sí que es un momento en el que las noticias pues, se reproducen más, ¿no? En los medios de comunicación. Leí hace poco, ¿no? Alertas, en formato alerta sobre todo. Ojo con los helados de la marca X, ¿no? Porque ha salido un lote peligroso, vamos a retirarlo. Ojo con la marca de conservas vegetales de la casa Z, porque hemos detectado que no siguen las medidas de autocontrol necesarias. Leía en la web de AESAN estas noticias, por ejemplo, no solo recogían la noticia, sino que la ampliaban e informaban correctamente para que el consumidor pues, pudiese estar tranquilo si se encontraba en la situación pues, de tener en su despensa estos productos o en su frigorífico, ¿no? Pero mi opinión es que hablamos poco de seguridad alimentaria, insisto. Lo hacemos en formato alarma normalmente cuando es el caso y no sé el por qué, la verdad, no sé el por qué. En pandemia la gente se preocupó mucho de la seguridad alimentaria, lógicamente, de si los alimentos que iba a comprar pues estaban contaminados, de si los embalajes en los que recibía la comida en casa pues, estaban contaminados, pero tiene picos de interés, ¿no? Y es como un soufflé que sube y baja. Entonces, también me pregunto yo por qué pues, no sé, no se llega al medio de comunicación y no se llega por consiguiente al consumidor final, entre los cuales nos incluimos, ¿no? Me preguntabas cómo podemos hacerlo. Pues mira, por ejemplo, en Cataluña, por no extenderlo al resto de España, pues tenemos centros magníficos que unen la ciencia y los alimentos. La Fundación Lísia es mi referente en este caso, ¿no? Situado en la comarca del Bages, que por desgracia pues es noticia estos días por los incendios, la deforestación, podríamos hablar, ¿no? de muchas ramas, ¿no? que afectan al sistema alimentario hoy en día. Bueno, es un ejemplo de trabajo, de innovación, de creación de nuevos productos, de divulgación en diferentes plataformas, en formato papel, en formato digital. Los dos, las edades, cual sea tu edad, yo creo que siempre tienen que ir de la mano, son complementarios. Para mí es un referente por eso, por todas las publicaciones, por toda la información que genera, pero aún así no es demasiado conocido. Y esto me doy cuenta y nos damos cuenta muchos periodistas o consumidores interesados por saber lo que comemos y el origen de lo que comemos, la trazabilidad, el día a día, ¿no? Lo que pinchamos con el tenedor que tú decías. No sé por qué, no sé por qué. Tengo más preguntas que respuestas, ojo, ¿eh? O sea, he venido a aprender, insisto. Bueno, es verdad que se está haciendo un esfuerzo ingente por parte de entidades públicas y privadas para dar a conocer, para enganchar al consumidor de diferentes edades en, bueno, en temas como salud, sostenibilidad y seguridad, pero no sé, quizás no sabemos mucho dónde ir a buscar la información, ¿no? O sea, aún falta saber dónde. Tú nos has, bueno, Ricard nos ha comentado algunas, Correcto. varias también, ir a instituciones, porque también hay mucha documentación, muchas guías. Nos has comentado también la Fundación Alicia, ¿es así? Sí, sí, la Fundación Alicia. Sí, sí. Y bueno, ¿alguna otra fuente que quieras recomendarnos a la hora de, bueno, pues para eso, para no, yo lo que creemos o la sensación muchas veces, como comentabas al principio, es que los medios en ocasiones para dar esa información transparente, pues a lo mejor no siempre utilizan todas las fuentes que son más fiables. Entendemos que todavía falta saber dónde... Aquí entraríamos en la crisis del periodismo también y en la rapidez con la que tienes que elaborar las informaciones. Pero yo diría que un periodista, igual que un consumidor, siempre tiene que ir a varias fuentes. Tú no puedes quedarte con la información que te proporciona un medio convencional o no. Mínimo 2 fuentes, 3, 4, muchas voces, para que tú te hagas un panorama de la situación, para que seas crítico, ¿no? Entonces, la coincidencia normalmente
también se producen casos que la coincidencia es un replicar una información que igual no se ha contrastado, pero por norma sí que te lleva a esa información libre, veraz, rigurosa, ¿no? Y la que tú tienes que integrar en tu aprendizaje, en tu conocimiento, en tu día a día, para tú elaborar pues, tu argumentación, tu discurso, tu aprendizaje. Ir más allá de los titulares, por favor. Vamos todos muy rápidos y leemos los titulares y no hacemos el clic para contrastar o para llegar al fondo de la noticia, ¿no? Y esto nos pasa a unos y a otros, es así. Ricardo comentaba a Aitor Sánchez como fuente, por ejemplo. Yo no tengo un referente concreto, bueno, podría citar al director de la Fundación Lísia, Toni Massanés, que además escribe unos artículos fantásticos, es un divulgador fantástico. Y citaré también a Beatriz Robles, que también es autora de un libro reciente, Come seguro comiendo de todo, editado hace un par de años. Y viene pues a decir al lector y al consumidor que podemos comer sin riesgos, pero tenemos que estar un poco atentos, ¿no? A no seguir estos mitos y leyendas, un poco pues, en la línea de lo que estábamos diciendo, ¿no? Pues, a informarse bien, a seguir fuentes fiables. Ella es tecnóloga de los alimentos, también nutricionista, y creo que es una voz bueno, pues, con rigor pues, para informar sobre seguridad alimentaria. Y referentes periodistas especializados en gastronomía, dejando a un lado solo la seguridad alimentaria, cuéntanos quiénes son tus referentes en divulgadores o periodistas. Bueno, podríamos... creo que tenemos un buen plantel y un buen cartel de periodistas. Que tendríamos que separar quizás de los influencers, ¿no? Referencias me ha encantado, me voy a copiar. Bueno, yo creo que tienes que aprender a ir más allá, ¿no? Entonces, los nombres varían en función de la información que tú tienes que elaborar. Y bueno, no te sabría decir ahora exactamente alguno más, pero tengo muchísimos compañeros en activo que sé cómo trabajan, porque veo su día a día, porque estoy en contacto con ellos y sé que nunca publicarían una información si no está contrastada de este tipo. Segurísimo, segurísimo. Entonces, bueno, pues igual que yo puedo levantar el teléfono y decir, oye, ayúdame o dónde puedo ir, ¿no? A informarme, pues estos serían. ¿Cuál es la clave para comunicar sin alarmar? Bueno, pues siendo crítico, y esto se consigue leyendo, leer, por favor, leer es aprender. Y aprender es querer, y querer es saber lo que queremos comprar, ¿no? Diferenciar el valor y el precio de las cosas, ¿no? Bueno, informarse, mira, voy a poner un ejemplo concreto de portal que me parece que está haciendo muy buen trabajo hace años, El Comidista. Informa con humor, muchas veces tienen un apartado de seguridad alimentaria, lo miré antes de venir aquí. Se puede informar con humor y rigor a la vez. Se puede informar de manera amena, sin tecnicismos. Bueno, y se puede informar, quizás buscar otros canales. Estamos diferentes edades, ¿no? Es una horquilla variada y tenemos referentes informativos variados y diversos, ¿no? Ahora que están de moda los podcasts, ¿no? Que están en auge, quizás lanzo la idea, sería un buen canal para llegar a un público variado, diverso, porque te permite, pues eso, no dejar de hacer tus quehaceres diarios y bueno, y te queda quizás como un mantra, ¿no? Igual que existen los libros leídos, ¿no? Pues quizás sería una buena manera de llegar fácil, porque es complicado, incluso para los periodistas, insisto. Ya tengo una lista de cosas que no sabía, que tendré que investigar y después voy a ver en qué altavoz, en qué ventana lo puedo colocar. Pues muchas gracias a los tres por darnos vuestra visión, vuestros consejos y recomendaciones.
Y bueno, esperamos que no va a haber preguntas. Lo que sí esperamos es que quien tenga pues, alguna consulta, alguna sugerencia, pues lo puede hacer a través del grupo de la batidora Bahía Trevia y que bueno, pues sigamos generando conversación y dando visibilidad a estos temas. Muchas gracias. A vosotras. Ahora tiene la palabra Lidia Casanova. Ella es, como comenté antes, es Digital Strategy en Atrevia y nos va a hablar de un estudio que se ha llevado a cabo, un estudio de escucha social que bueno, pues nos da un poco de luz a todo este tema, cómo comunicar a los consumidores. Sobre todo por los temas que más les interesan, donde hay pues también más dudas. Gracias, Lidia. Bueno, mientras nos ponen un poco la presentación en la pantalla, sí comentaros que va a ser muy interesante presentaros este estudio entre medio de una mesa y otra, porque creo que va a cerrar muy bien lo que habéis hablado, ¿no? Un poco de la desinformación y va a introducir muy bien también la parte de las dudas del consumidor en sí. Nosotros en Data acostumbramos a hablar de sobreinformación, pero sí que es cierto que es una sobreinformación de mensajes desinformados. O sea, que hay un poco de lo que comentabais los dos, ¿no? Os comento un poco cuál es este estudio. Este estudio se realizó sobre una muestra de 144.000 menciones de mensajes de lenguaje natural, es decir, de conversaciones reales de los usuarios de las redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Este estudio se realizó para saber un poco qué mensajes sobre sostenibilidad hablaba la gente y cómo relacionaban sostenibilidad con alimentación segura. El estudio va desde 2019 hasta 2022. Cosas importantes, pues lo primero que dedujo el estudio es que el envasado es el principal foco de la conversión de la sostenibilidad alimentaria. Un 81% habla sobre envase de alimentos y además es el punto más negativo de todo el estudio. ¿Por qué? Porque al final lo que denuncian los usuarios y donde más se genera el debate entre los usuarios y usuarias es sobre todo sobre el abuso del plástico. Después también identificamos una tendencia muy alta, un 12% de seguridad alimentaria. Esto también lo habéis introducido antes, es sobre todo por el tema del COVID. Dentro del estudio entra evidentemente 2019-2020 y entra todo el tema de la pandemia. Entonces aquí el debate alrededor de la seguridad alimentaria se centraba sobre todo en si era seguro comprar alimentos a granel. Bueno, todos hemos vivido como usuarios cómo de repente el plástico volvió temporalmente a algunas de las tiendas, ¿no? Pues esto también lo recoge el estudio. Otros puntos que recoge el estudio, veréis que realmente los temas que se tratan están muy igualados, ¿no? El uso de plástico, reducir y reciclar envases, los ecotips que se dan unos usuarios a otros, tendrían un porcentaje como muy similar. Sí que dentro y fuera de los dos grandes temas que os comentábamos antes, el 19% sí que se preocupa mucho sobre reducir desperdicios y se genera muchísimo debate alrededor de esto, que es algo que la pandemia para un poco, pero que también es un tema que se escucha muchísimo en redes sociales y que realmente preocupa a la gente. Y sobre seguridad alimentaria en general, ¿no? Sobre cómo es la evolución de las menciones, vemos un poco desde 2019 hasta 2022, detectamos dos picos. Antes se ha hablado un poco de los titulares de los medios, ¿no? Pues aquí claramente tenemos una tendencia informativa de cómo los titulares de los medios van a las redes sociales y generan debate entre los usuarios. ¿Por qué? Porque los dos momentos claves que marcamos, uno es sobre las dudas sobre limpieza de recipientes y alimentos en momento COVID, pandemia, sobre las compras, sobre los productos con plástico, no plástico, cómo se gestionó todo el tema de la pandemia. Y el segundo es sobre la ley de residuos y suelos contaminados, ¿vale? Sobre todo lo que se generó previa a la aprobación y una vez se aprobó la ley. Sobre la reducción de envases, ¿qué es lo que más debate genera? Pues por un lado está la reducción de envases, un 83,9%, sigue siendo no solo de menciones negativas, sino en general lo que más debate genera entre los usuarios. Y después un 16,1% también habla mucho de reducción de residuos. ¿Qué tratan cada uno de estos temas? Pues al final en reducción de residuos les preocupa mucho más todo el tema de caducidad de alimentos,
cómo conservar, se está hablando muchísimo de recetas de reaprovechamiento, ¿no? Se dan consejos entre ellos y la reducción de envases va mucho sobre cómo reducir el plástico y cuál es la mejor alternativa, ¿no? Aquí está el primer titular del estudio y muy importante, creo que lo hablabais antes, lo de los referentes, influencers, lo que está pasando, lo que vemos alrededor de investigar la conversación desde 2019 hasta 2022 y dentro de todas estas redes sociales es que falta un punto de vista científico. O sea, si veis el porcentaje de cuentas que generan más contenido son cuentas particulares no verificadas, por tanto no se trata de expertos y son ellos los que generan la conversación, generan las dudas y crean un poco este punto de debate. Esto es uno de los primeros puntos que nos tendría que preocupar o por lo menos llamar la atención porque realmente se genera esto que comentábamos antes, ¿no? Realmente cuando una cosa se repite muchas veces, pues nos la acabamos creyendo simplemente porque si buscas sobre un tema en concreto, siempre acabas viendo exactamente el mismo punto de vista. Y sobre seguridad alimentaria y sobre sostenibilidad, ¿qué dudas generan a los consumidores, que al final son usuarios de redes sociales? Tenemos por un lado la reducción de envases, ¿no? Se habla muchísimo de materiales sustitutivos, de envases reutilizables, de compra a granel y la reducción de desperdicios. Aquí sí que se habla muchísimo de conservación, de aprovechamiento y también de caducidad. Sobre materiales sustitutivos, ¿cuáles son las dudas que generan estos materiales sustitutivos dentro de los usuarios? Pues al final es lo que comentábamos y lo que vais a ver aquí y sufrís cada día, sobre todo los que os dedicáis más al mundo de la alimentación, es un poco esta desinformación, ¿no? Si bien, por ejemplo, la cera de abeja les preocupa más a nivel de usabilidad, de si realmente es cómodo o práctico, la proteína de la leche les preocupa por trazabilidad, si realmente existe una contaminación. El bambú, lo que relaciona al usuario es como una madera, es poroso, esto puede ser contaminante. Y la parte de silicona nos suena algo súper artificial y todos pensamos, bueno, esto es tóxico y por ahí van las dudas, ¿no? Los envases reutilizables, aquí está un punto de vista más práctico, la limpieza de los recipientes, la reutilización de los mismos, si realmente un envase reutilizable es eterno o no lo es. A nivel de consumidor y qué les exigen a las marcas, sí que se preocupan mucho por la fragilidad de los materiales, ¿no? Por todos aquellos productos que ya se venden en vidrio, por si hubiera algún problema de contaminación, etcétera, y el control en el lugar de venta. Sobre la compra a granel, de nuevo hay mucha preocupación a nivel de seguridad, pues contaminación cruzada, ¿no? Al final está toda la vista, no estamos acostumbrados como consumidor en muchos puntos, cada vez más afortunadamente, la contaminación por contacto, la limpieza de los propios recipientes, al final lo ven todo abierto y el recambio de los propios productos. Como veis, al final son como grandes titulares, pero en general lo que se detecta es como muchas dudas relacionadas con falta de información que puedan tener, ¿no? Al final es me ofrecen esto, pero no me están garantizando por otro lado que todo sea como transparente. La conservación de alimentos para evitar el desperdicio sí que genera pues, muchísimas cosas más cotidianas, como cómo lavar alimentos, cuándo saber si algo tiene hongos o no, congelar, las conservas, esto sería más a nivel de usuario, pero a nivel de aprovechamiento de alimentos sí que hay dos puntos importantes. Uno es la vida útil del alimento, ¿no? De estas dudas de si realmente algo que se ha hablado muchísimo y que genera muchísima conversación, si un alimento congelado tiene las mismas propiedades, si un alimento pierde propiedades en la nevera, cocinado de una determinada forma. Y el tema de los productos descartados o todos aquellos productos que ahora en punto de venta pues los vemos con caducidad próxima, ¿no? Si esto realmente es saludable de cara al consumidor. Y como conclusiones generales, un poco lo que ya introducíamos, ¿no? Al final, los autores cualificados son pocos, la gente tiene muchas dudas relativas a todo esto, hay mucha información, pero mucha de ella es muy correcta. Entonces, lo que se detecta muchas veces cuando hacemos un estudio de este tipo es que si una idea se repite muchas veces, al final la gente cuando lo va a buscar, y ya sabéis que cada vez más la gente busca las cosas directamente en los buscadores de las redes sociales, pues no lo va a encontrar, ¿no? Vamos a pasar a la segunda mesa para conocer pues también la visión de nuestro... Sí, aquí, perfecto.
Pues voy presentando a las personas que me acompañan ahora. Vamos a comenzar con Carlos Herroz. Él es actualmente el director del Departamento de Marketing y Comunicación de Veritas, la cadena de supermercados ecológicos líder en España, y con más de 20 años de experiencia en mercados de gran consumo y fast moving consumer goods en las áreas de marketing, marketing digital, trade y ventas. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos sobre tu compañía, cuéntanos un poco para conocer más y bueno, y cómo ves también cómo abordáis el tema de la seguridad alimentaria, del desperdicio alimentario en Veritas. A todos los que estáis presentes y los que nos están viendo. A ver, la verdad es que cuando fui un poco invitado a tener mis dudas, pero la verdad es que se me han quitado muchas de ellas viendo un poco el discurso de las personas que han recibido, porque realmente yo llevo muchos años en la parte de marketing y comunicación, hablar de marca, de valores, de posicionamiento es muy cómodo, y en la parte tanto alimentaria, sobre todo si hablamos referente a seguridad, no tanto, porque llevo poco más de 2 años en lo que ¿qué es Veritas? No Veritas, porque viene del latín, que es algo que siempre intento puntualizar, ¿vale? Pues la verdad es que al final, en el tema de la confianza y en el tema de la traslación de mensajes, yo siempre digo lo mismo. La única manera de conseguir eso es ganándoselo poco a poco. Al final hay que comunicar los mensajes de una manera sencilla, honesta, que es uno de los valores, gota a gota, que decimos en comunicación, y entonces vas poco a poco ganándote lo que es la confianza de la gente. La palabra consumidor intento también evitarla, bueno, porque solo coge una parte de lo que estamos hablando nosotros, igual que cuando decimos. Y al mismo tiempo, como han dicho antes los otros ponentes, el problema está en que la sociedad ha evolucionado mucho, la parte de información, conectividad, plataformas, etc., ha sido también de las que más ha evolucionado, y entonces tenemos acceso a mogollón de información y casi parece que todo el mundo informa. Todo el mundo escucha y todo el mundo habla. Y al final yo creo que esto ha hecho evolucionar toda la sociedad. La parte de alimentación también ha evolucionado muchísimo. O sea, si hace unos años pues el problema era contar calorías, pues ahora estamos hablando más de los de vida más saludables, el tema de cómo me afecta a mí nutricionalmente y a los que alimento. Por suerte también, y se ha hablado mucho, también todo el efecto colateral de mis actos de consumo, que es lo que provoca a nivel de impacto. Y nosotros coincidimos totalmente con Ricardo cuando estamos hablando de impacto de sostenibilidad, está la vertiente más verde, más del planeta, pero no hay que olvidar toda la parte social, toda la parte de la cadena, de toda la gente que hay detrás y también ese impacto que tenemos. Y bueno, por suerte ambas cosas pues, están muy alineadas con lo que desde hace 20 años la empresa está tratando de difundir, porque hace 20 años hablar de ecología, yo creo que no estaba, pero me imagino que casi hablar de los de Greenpeace, que a día de hoy, pues desde hace 5 o 6 años más o menos, es algo mucho más habitual, la gente más informada, sabe de los beneficios de este tipo de productos. Y a nosotros nos cuesta menos hablar de ese producto. Entonces, lo que empieza a costarme más es de todos los beneficios que ello conlleva. ¿Vale? Entonces, se trata sencillamente de honestidad, transparencia y poco a poco. Todos nos equivocamos. ¿Vale? O sea, nosotros los primeros, pero cuando lo hacemos y nos lo dicen o nos damos cuenta, pues no me atreveré a decir que nosotros somos un referral, ¿vale? O un referente, pero sí que la compañía lleva muchísimos años, siempre en el ámbito de producto ecológico, pero a través de eso, de ir hablando de todos los beneficios que ello conlleva. Entonces, al final, hay marcas que al final, por histórico, por confianza y credibilidad que se han ganado, son las que bueno, pueden ser esos referentes a nivel de consulta o de informarse. Y también estoy totalmente de acuerdo que es mejor irse a 3 o 4, que es lo mismo que hacemos con proveedores, pues exactamente lo mismo para tener una mejor opinión y al final mucho más rigurosa.
tu punto de vista, tantas etiquetas, bueno, en el mundo bio también hay mucha desinformación o no sirve para ayudar al consumidor a elegir mejores productos. ¿Cómo ves todo esto? Porque realmente muchas veces cuesta en poco espacio poner mucha información y leer toda esta serie de, pues eso, de logos que muchas veces a veces no se entiende. Danos tu opinión sobre esto. Bueno, la opinión es la misma, un poco que he dado antes. Al final, todo lo que se trate con rigurosidad y honestidad te suma, ¿vale? O sea, al final, el exceso de claims o de mensajes, si no se hace, no diré de manera intencionada, pero a veces es un poco confuso para la gente, pues puede llevarnos a esa situación de que la gente confunde términos. Hay otros que son muy claros, o sea, vuelvo a hablar de un poco de lo mío. Nosotros al final, ecológico, la gran ventaja es que es un certificado, con lo cual no puedes, o sea, no es opinable o no puedes hablar de soy casi ecológico o soy 70%, es como si yo voy a un casi médico, o sea, o eres o no eres, pero es cierto que luego hay otros términos, sostenibilidad es uno de ellos, que son complejos, porque al final la sostenibilidad de un producto, pues hay muchos aspectos a considerar, desde la parte de producción, a la parte de transporte, a la parte de consumo y luego finalmente de reuso, reciclaje, etc. O sea, y yo soy el primero que día a día voy aprendiendo. O sea, ahora, por ejemplo, viendo sentado desde aquí en la exposición, veía esto y al final la gente puede llegar a entender que esto es súper sostenible. Y el otro día nos pegó un toque una clienta porque estábamos hablando de sostenibilidad en Tetrabricks, pero es que en España no hay, en España y en Europa creo, no hay ninguna planta que recicle este tipo de productos. Y nos decía que es más sostenible una botella de plástico. Entonces, la sostenibilidad es un concepto que estaría bien, un poco como ha dicho Gemma, entre todos, instituciones, entidades privadas, consumidores, tratar de definir un poquito más. No tengo la solución, pero así como hay otros conceptos que son más claros, como producto ecológico, y el tema de sostenibilidad o el tema de proximidad son más complejos de tratar, ¿vale? Entonces, al final, unos ayudan si se utilizan bien y si se abusa, pues entonces es cuando no. Bueno, yo creo que sobre todo es otra parte de la desinformación a veces, ¿no? Cómo se utilizan los términos o incluso pues eso, lo que se incluye en los propios envases. Sois el primer retail en recibir certificación B Corp, agentes transformadores del sector agroalimentario con un esfuerzo en divulgación. Yo he visto mucho de lo que divulgáis, como decís, y sí, un poco referentes, al menos en este ámbito de los alimentos ecológicos. Si sois, cuéntanos cuál es la clave. Sé que has ido comentando, pues sí, ser coherentes, pero realmente cómo habéis hecho o cómo hacéis vosotros para generar toda esta información y también para haber llegado a ser un B Corp. Yo creo que la clave es que al final nosotros tenemos muy claro el propósito. Al final somos una compañía que lleva 20 años, no te diré renunciando, pero sí no supeditando resultado económico siempre en todas las decisiones a lo que es el propósito de acercar una alimentación ecológica que nosotros creemos que es más beneficiosa para todos en la parte de impacto y en la parte directa de personas. Y entonces el tener claro ese propósito ayuda mucho a tener ya la predisposición, el activismo. Nosotros tenemos como valor un tema de liderazgo que estaría en esta línea, de intentar avanzarte o ser como un referente, un ejemplo para que otros te imiten, ¿vale? Tú has dicho B Corp yo creo que todavía es súper poco conocido, pero cada vez somos más empresas, pero nosotros, por ejemplo, sacamos las bolsas de plástico en el 2012 y en cambio ha sido noticia el año pasado porque era ley, ¿vale? El bisfenol, que también es un elemento cancerígeno, se quitó en el 2016, si me equivoco, en muchos de los materiales que teníamos. Entonces, el gran problema que yo me encuentro como responsable de la parte de comunicación es que tenemos muchas cosas que decir y luego competimos con muchas cosas que se dicen, ¿vale? Y entonces me ha encantado también lo de titulares porque yo opino exactamente lo mismo. O sea, la gente nos hemos vuelto muy cómodas y la responsabilidad es de las empresas, instituciones, pero también sobre todo de la parte de las personas, de los que estamos haciendo esos consumos, esas lecturas, esas opiniones, porque se ha vuelto todo como, bueno, si no lo tengo en los 6 segundos que me dura un reel, ¿sabes? O sea, como que entonces ya no le presto atención
O volviendo al producto, o sea, tú aquí tienes información y aquí tienes información. Yo cuando he hecho alguna vez algún estudio, te sorprenderías de la poca gente que lee los dorsos. Cuando realmente, si un producto te pone que es saludable, tú giras y si empiezas a ver que tiene, no sé, 12 ingredientes, 6 aditivos, 15% de azúcar, 10% de sal, pues quiere decir que quizá no es tan saludable, ¿vale? Y luego la gente, yo digo que las personas somos mucho yin-yang, ¿vale? Y a veces somos un poco contradictorias y hablamos de precio cuando en realidad tenemos que estar hablando de valor, ¿vale? Entonces, al final, pretender tener mucho valor que te cueste poco, hemos de ser críticos y somos un poco incoherentes, ¿vale? Porque en el fondo, que una barra de pan cueste €1 y nos parezca cara, porque hay otro que la da 0,60, pues el esfuerzo que hay detrás para llegar a poner en un lineal o en una pequeña tienda esa barra de pan, pues es inmenso. Entonces, desde nuestra posición, que cada vez ya somos más grandes, pues estamos tratando de ser un poco agente de cambio, ¿vale? Entonces, es Vicor, que lo has mencionado, pero a mí me gusta, por ejemplo, hablar de un proyecto que justo recién lanzamos cuando yo entré, que es Provoquemos un Cambio. Me cuesta hablar sobre ello porque al final hablamos de muchas cosas, pero es que al final es un tema de nosotros, desde nuestra humildad, intentar cambiar unas leyes que consideramos injustas. Es que, por ejemplo, hay productos que para mí son, bueno, para nosotros son de primera necesidad, como pañales, y tienen un IVA del 21, cuando, bueno, no sé si el que haya tenido niños sabe que gasta más pañales que potitos. Entonces, que los pañales paguemos un 21, creo que está en muchas agendas, muchas intenciones de muchos programas de muchos partidos, pero desde aquí nosotros, por ejemplo, pues tenemos varias categorías que ya desde hace 2 años, sin compromiso de parar hasta que no se cambie esta situación, por ejemplo, las descontamos a ese IVA del 4 que queremos que deben estar. Entonces, es un ejemplo de cómo llevamos 20 años intentando poquito a poquito ayudar un poco a la sociedad, a la gente desde nuestra posición. Participándose a mucho de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Yo creo que también esa es la clave, el que se reaccione más rápido a la situación. Y ahora vamos a presentar a Elena Calvo. Hemos hablado de varias iniciativas que ayudan a esta prevención del desperdicio alimentario y bueno, es un caso de éxito que queremos conocer un poco más. Prefiero que lo cuentes tú, pero bueno, no sé si conocéis la app que lucha contra el desperdicio alimentario, que conecta personas con establecimientos. Y bueno, ella es comunicadora comprometida con proyectos sociales y medioambientales desde hace mucho tiempo. Y recientemente, bueno, hace algún año ya, ahora nos cuentas, en el 2018, pues te uniste a Too Good To Go. Y bueno, cuéntanos un poco sobre la plataforma, las iniciativas y bueno, en realidad, pues eso, ¿por qué es tan importante para ti y por qué son importantes estas iniciativas para la sociedad? Gracias. Bueno, gracias por... No sé si hablo por aquí o... ¿Micro? Bueno, ¿se oye bien aquí? Vale, perfecto. Pues bueno, gracias también por dar este espacio y como creo que han dicho ya, he venido más a aprender y quizás acabo con más preguntas que... O sea, vengo con más preguntas que respuestas, pero como bien decías, nació en 2015-2016, aquí aterrizó en 2018 y me sumé al equipo. Básicamente, Too Good To Go nosotros nos queremos definir como un movimiento que lucha contra el desperdicio, porque si bien tenemos una app y una plataforma, es una de las herramientas que tenemos para poder luchar contra el desperdicio. Más allá de esto, pues con campañas, iniciativas que creo que ya se ha comentado que tienen que ser transversales y multiactor para poder hacer frente al desperdicio. Y como bien decías, pues conectamos estos establecimientos o, bueno, ya me gusta decir negocios de alimentación, porque también trabajamos quizás con Nestlé, que ya no es un establecimiento, ¿no? Es un fabricante en este caso, también hoteles, restaurantes, supermercados, que lo que básicamente tienen en común es que tienen algún tipo de producto excedente o de desperdicio, que todavía no queremos llamarlo desperdicio porque todavía no llega a serlo, y que realmente lo conectamos con ciudadanía, con consumidores, usuarios. Estoy de acuerdo también aquí que a veces cuesta encontrar un ángulo porque creo que al final somos más que uno de estos ángulos.
que realmente tienen esa sensibilidad y que quieren salvar esos alimentos comprándolos a un precio reducido para evitar que acaben desperdiciados. Bueno, creo que se ha hablado de muchos temas como es la crisis climática. Creo que ya podemos dejar de llamarlo cambio climático para empezar a llamarlo crisis, que hace tiempo que esto resuena. Y realmente el desperdicio tiene mucho que ver con esto. Creo que históricamente quizás lo hemos percibido más como aquí, al menos en nuestra cultura más local, como un tema más social, y también es una de las implicaciones que tiene. Obviamente es una pata esencial que tenemos que ver, ¿no? Esa justicia social y cómo se redistribuye toda esta alimentación, pero creo que la parte medioambiental quizás ha estado más olvidada, y creo que en el estudio que se ha presentado enseguida asociamos sostenibilidad de alimentos con un tema de envases, ¿no? Y es que es muy visual, ¿no? el mar lleno de plásticos o un animal atrapado en un plástico, en una red. Y el problema que tiene el desperdicio es que es muy poco visible, ¿no? Es muy invisible, entonces cuesta mucho realmente darle una forma y poderlo comunicar. Creo que ahí está la clave un poco, y desde la que en Too Good To Go, más allá de la aplicación, intentamos, ¿no? Comunicar, explicar un poco de algo tan concreto como es el desperdicio de alimentos, pero que a la vez cuando entras en abres esa puerta, ¿no? De repente es un mar enorme y es un tema muy grande con muchas patas. Intentar simplificarlo, hacerlo llegar a la población y poder acercar para que puedan tomar decisiones más informadas y evitar el desperdicio. Hay un dato que a todo el mundo yo creo que sorprende, pero luego parece que no hacemos suficiente, ¿no? 1/3 de la comida que se produce se desperdicia. Yo creo que es algo realmente alarmante porque cuesta mucho producirla. ¿Cuáles son las consecuencias del desperdicio de alimentos? ¿Cómo podemos comunicar esto mejor? Porque parece que no llega lo suficiente desde tu punto de vista. Mira, justo antes de empezar a hablar lo decíamos, ¿no? Que a veces hay un montón de datos ahí, ¿no? Y al final decir 1/3 sí que es una cosa bastante concreta, pero cuando empezamos a hablar de toneladas, ¿no? y de esta dimensión tan grande, se nos escapa un poco y al consumidor se queda como, guau, es mucho, pero no sé cuánto es mucho, y también sobre todo qué puedo hacer yo frente a este mucho, ¿no? Que soy total un individuo en medio de este todo. Creo que, bueno, hablabas de cuáles son las consecuencias. He hablado de las consecuencias medioambientales. Se calcula que un 10% de todos los gases de efecto invernadero provienen un poco de este desperdicio. Tenemos que tener en cuenta que, como ya se ha comentado, como comentaba Gloria, no solo es la comida la que tiramos, sino todos los recursos que se han necesitado para elaborar esta comida, y tenemos que tener en cuenta que a día de hoy el sistema alimentario funciona con combustibles fósiles, con lo cual pues toda esta energía también se acaba teniendo pues esta repercusión, y no solo la producción sino también el desperdicio en sí, es decir, toda la gestión del residuo, que a veces pues somos muy inconscientes porque lo metemos en una bolsa. Yo siempre hago, ¿no? ese ejercicio de la bolsa que es opaca, la ponemos en un cubo con una tapa, ¿no? Hago un nudo, lo dejo en la calle, alguien se lo lleva por la noche, ¿no? Es como todo muy así, no acabamos de saber dónde va y nos preguntamos dónde va esa basura, ¿no? Pues en muchos casos, en el caso de la alimentación, puede acabar yendo a un vertedero, generando emisiones de metano, que son pues, más contaminantes incluso que el CO2, que se habla mucho, y el metano realmente es un gas de efecto invernadero que se genera por la descomposición de estos alimentos en los vertederos, ¿no? Todo esto acaba pues, teniendo unas consecuencias enormes en el planeta. Ya también he hablado de la vertiente social, ¿no? Hablamos de este 1/3 de comida que se desperdicia. A veces se dice, la población va en crecimiento, tenemos que producir más. Bueno, realmente igual hay que distribuirlo mejor, porque con 1/4 de la comida que se desperdicia ya podríamos alimentar a toda la población que a día de hoy no tiene un acceso seguro a la alimentación, con lo cual quizás es hacerlo más justo, más eficiente, ¿no? Todo este sistema. Y por supuesto un tema económico que también se ha comentado ya, porque todo esto tiene un valor y tiene un precio, que me gusta mucho que se haya dicho la diferencia entre un valor y el precio, porque el alimento es mucho más que una mercancía cualquiera, ¿no? No es una pieza de extra, sino es algo que necesitamos para vivir. Entonces creo que todo esto hay que aprender a comunicarlo, y es difícil porque hay muchos ángulos y hay que simplificarlo muchísimo para conseguir que a la gente le llegue, y sobre todo luego dar las herramientas para que no solo le llegue la información, sino nosotros desde Too Good To Go siempre decimos, ¿no? Queremos inspirar y empoderar. Por un lado, dar esa información, y luego también dar las herramientas para poder tomar una acción y que no nos abrume, sino decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo implementar en mi día a día?
que tampoco me cueste una montaña y que no renuncie tampoco a la vida, ¿no? Porque si no acabamos luchando tantas batallas que no vivimos tranquilos, ¿no? Y hay esa ansiedad climática que ya ocurre en las generaciones más jóvenes y que tenemos que empezar a dar unas herramientas que podamos afrontar. ¿Cómo veis la implicación de una empresa como la vuestra a nivel de resultados, de pues eso, cómo contribuís a esta mejora del clima, cómo lo medís, Pues como ya se ha dicho también, la medición es clave porque al final te permite no solo saber dónde estás o cuál es el problema, como decía antes Gloria, ¿no? Primero entender, informarnos y entender cuál es el problema, sino sobre todo medir, pero ya no para poder decir, oye, mira lo que estoy haciendo, sino para poder aprender hacia dónde tenemos que seguir yendo o cuál es lo que realmente vale la pena, ¿no? Es poner unos esfuerzos para que sea algo que tenga un impacto real y sea una solución. Como decíamos antes, si ponemos de repente el agua en un tetabric y de repente parece que lo medimos bien y que el tetabric no es la mejor solución, pues oye, recapitular y seguir hacia otro lado. En Too Good To Go nos gusta medir la cantidad de comida que salvamos, los kilos de comida que salvamos a día de hoy en España, en estos 3 años y algo. Hemos conseguido salvar 7 millones de packs de comida y sobre todo lo convertimos en CO2 equivalente, que no es CO2 porque hay muchos más gases de efecto invernadero, como decía antes, que tienen que haber ahí. Y calculamos que hicimos un estudio con MyClimate, que como siempre decimos, hay gente que sabe más, nos juntamos para poder sumar esfuerzos y entender mejor cómo hacerlo de la mejor forma. Y calculamos que por cada kilo, cada pack de comida que salvamos en Too Good To Go, se ahorran 2,5 kilos de CO2. Con lo cual pues podemos multiplicar y saber un poco las toneladas. Entonces, lo que decía un poco antes, ¿cómo convertimos esto? Bueno, toneladas de CO2. Bueno, ¿no? Alguna idea que alguien tendrá ahí de eso debe ser bueno. Pues intentamos convertirlo con equivalencias, ¿no? Pues vuelos alrededor del mundo o veces con las que cargas tu smartphone, ¿no? Para que entiendas que esa energía o esas emisiones, en ese caso, que estamos usando o litros de necesidad de calentar litros de agua para hacer una ducha, ¿no? Algo que es muy tangible y que nos permite ver un poco ese camino. No solo esta acción, sino que es como salvamos comida, no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿no? También mirar de puertas hacia adentro, pues cuáles son nuestros proveedores de luz, con quién nos juntamos y de quién aprendemos, sobre todo, pues siendo B Corp, por ejemplo, que ya lo han mencionado también, te permiten pues, robar con orgullo esas ideas que funcionan, aprender de los que tienes al lado y que también comparten un poco esa forma de hacer que es, como dicen en B Corp, no las mejores empresas del mundo, sino las mejores para el mundo, ¿no? Que quizás esto también es un poco a lo que tendríamos que tender. Muchísimas gracias, Elena. Un gusto también escucharte, además con la pasión que lo cuentas. Y bueno, para cerrar la sesión de hoy tenemos a Javier Rubio, Quality Management Manager de Nestlé. Cuéntanos qué haces, en dónde y bueno, y cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la industria agroalimentaria en este momento, desde tu punto de vista. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, participar en esta jornada tan apasionante con este tema de seguridad alimentaria y sostenibilidad, ¿no? Que está tan en boga siempre, ¿no? Y más especialmente ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo llevo trabajando en Nestlé 20 años, siempre en el área de calidad. Nestlé, muy conocida, tiene más de 150 años de historia y aquí, por poner un poco en contexto, en España tenemos 10 fábricas que producen alimentación infantil, alimentación para adultos y agua y alimentación para mascotas, ¿no? Por poner un poco de contexto. Retos son muchos, ¿eh? Podríamos estar listando bastantes retos, pero me centraría en 3 principalmente. Por supuesto, garantizar la seguridad alimentaria, que es un básico, ¿no? En todo su ámbito, que es muy amplio. El segundo punto quizás que no podemos olvidar, por supuesto, es la nutrición. Trabajar en productos cada vez con un mayor nivel de calidad nutricional, dietas cada vez más saludables y producir un impacto positivo en el riesgo de obesidad. Aquí la compañía desde hace bastantes años está trabajando con 10 compromisos nutricionales que se basan principalmente en conseguir una mejora nutricional de los productos de una manera continuada, informar de una manera muy transparente, como comentabas antes, creo que es algo
muy relevante. Y por otro lado, también participar y fomentar en programas de educación en nutrición, que es muy relevante para saber de qué comemos y de dónde viene, ¿no? Y luego el tercer punto, que lógicamente es de vital importancia, es la sostenibilidad. Y aquí en Nestlé tenemos una idea que es: no tenemos que reducir el impacto, o sea, tenemos que crear un impacto positivo en el medio en el que trabajamos y vivimos, con objeto de contribuir más hacia una regeneración, ¿no? Y esto es donde estamos trabajando desde hace años, y aquí pues podemos comentar de distintas iniciativas que estamos tomando. Antes comentaba el vertido a vertederos, ¿no? Nosotros en 2010, por poner un ejemplo, vertíamos a vertederos unas 3.000 toneladas de residuos. Desde 2021, ninguno de los 10 centros que tenemos en España genera residuo a vertedero. Y creo que aquí hay un esfuerzo muy, muy importante. Además de esto, estamos trabajando y estamos apostando por la agricultura regenerativa, que es un valor que tenemos que seguir apostando, y un sistema alimentario que lógicamente proteja y regenere el medio en el que vivimos, para aportar también un valor a todo lo que hay detrás en la cadena, toda la agricultura, todas las personas que están trabajando en el medio, que tenemos que proteger. Y aquí me gustaría hacer hincapié sobre ese valor del alimento. ¿Qué hay detrás? Porque parece que es muy básico una barra de pan, pero no es tan sencillo. Y es muy complejo todo lo que hay detrás, y hay que valorarlo y hay que conocerlo para poder valorarlo. Y aquí, pues, además de estos puntos, pues, a nivel de compañía, pues, hay muchos compromisos. En 2025 el 100% de nuestros materiales de packaging deben ser reciclables o reutilizables, con lo cual tenemos un gran reto por delante. Y por otro lado, a 2050, y esto es otro reto importante con todo el cambio climático que tenemos, esta crisis climática, pues tener emisiones netas cero en 2050. Parece lejos, pero tenemos que continuar en el camino. Desde Nestlé o desde la industria alimentaria, ¿qué se puede hacer para que elijan productos más sostenibles, más allá de lo que vosotros hacéis, para que también los consumidores elijan más por la sostenibilidad y no solo por el precio? Pues yo aquí diría, lo primero, transparencia. Transparencia y ser capaces de transmitir todo lo que hacemos al consumidor, por proteger al medio ambiente. Fijaos que en el último observatorio que hemos hecho en Nestlé, el 75% de los consumidores ya ha cambiado en parte su cesta de la compra por el bien del medio ambiente. Productos ecológicos, productos que sustituyen la carne, la leche, y que de alguna manera están siendo parte cada vez más en la cesta de la compra, es una tendencia que está ocurriendo. Por tanto, como empresa tenemos la obligación de suministrar productos que protejan más el medio ambiente y ser capaces de transmitir el valor de lo que hacemos, todo lo que hacemos en este sentido, porque al final el consumidor tiene que apreciarlo para que cuando vaya al lineal sea lo que dictamine al final la decisión de compra en el último momento. No porque sea más barato o sea más caro, hay que entender lo que hay detrás, y esto es donde tenemos que seguir trabajando todos. Y al final que esta es la vía, ¿no? Sí, es conseguir esa confianza del consumidor, ¿no? Con la transparencia, como comentaba también Carles. Y bueno, ¿cuál es para un director de calidad, cuál es de una empresa pues, como Nestlé, con tantos y tan diversos productos, unos muy diferentes unos de otros? ¿Cuál es tu mayor preocupación y bueno, cuál es tu sueño también? Bueno, a ver, fijaos, por dar un poco de volumen, ¿no? Cada día se consumen cerca de 1.000 millones de unidades de productos de Nestlé en el mundo, por poner en contexto. La mayor preocupación, la mayor responsabilidad que tenemos es asegurar que cada una de esas unidades que consume el consumidor tenga el nivel de seguridad alimentaria que debe tener, que cumpla con la legislación que hay en ese país, y que lógicamente satisfaga al final al consumidor. Esta es la principal responsabilidad que tenemos todos dentro de la compañía para asegurar este reto, ¿no? Y para esto, pues, nuestro mayor esfuerzo se basa en que todas nuestras personas que colaboran con Nestlé, no solamente los empleados de fábrica o en la oficina central o
sino también nuestros proveedores y toda la cadena de distribución, al final tengamos una mentalidad de calidad, que entre todos construyamos este camino, ¿no? Y bueno, este es el reto, el sueño es 0 defectos. Muchas gracias. Yo creo que con esta frase de todos podemos contribuir a que hemos visto a diferentes empresas, diferentes profesionales que todos pues, debemos de tener ese objetivo común, pues vamos a concluir la jornada de hoy. Muchísimas gracias a los 3 y a los 6 que han estado esta mañana pues, dándonos sus diferentes puntos de vista. Y nada más, les damos esta despedida agradeciéndoles a todos vuestra asistencia y también animándoos pues, a seguir divulgando desde la veracidad, desde la transparencia y sumándoos a la campaña también de la EFSA, de Europa Elige Alimentos Seguros, que, bueno, que yo creo que es una de las iniciativas que también entre todos pues puede ayudar a que consigamos también este entorno mejor. Muchísimas gracias a todos.